Buenas noches, mi nombre es Lizardo López Uribe, estudiante de Comunicación Social, soy de Puerto Leguízamo, Putumayo. Un poquito para comentarles sobre el trabajo de investigación, que se trata sobre la pérdida de la lengua propia del pueblo muri en los jóvenes indígenas que habitan en el municipio de Puerto Leguízamo. ¿Por qué de pronto elegí ese problema? Porque es un problema que se ha venido presentando en estos últimos tiempos. Y la problemática a investigar pues es eh, la pérdida exactamente de la lengua propia o las variantes dialectales que existen en el municipio o especialmente en el pueblo muri. Ahora, eh, este problema también pues lo planteo o me gusta porque se relaciona mucho con la lingüística, ¿no? Nos brinda un espacio para de pronto conocer o entrar a hacer un estudio más de fondo en el tema de la comunicación y a entender diferentes variantes dialectales y a conocer la historia de, de nuestro territorio. Entonces se relaciona mucho con el tema de la comunicación, eso le facilita a uno pues de pronto desarrollar su liderazgo en el campo, ¿no? Y pues lo importante es eso. Entonces, de acuerdo a eso, la pregunta problema es ¿cuál es la causa de la pérdida de la lengua propia en los jóvenes indígenas del municipio de Puerto Leguízamo? Mm, eh, Esa es la pregunta problema, mas sin embargo, pues también dentro de este trabajo investigativo, pues está lo que es la justificación, ¿no? Y la justificación en este caso es que, pues, el pueblo muro en estos últimos tiempos ha venido haciendo un trabajo o ha venido en un proceso de revitalización cultural, revitalización de la lengua propia, y todo ha sido pues a través de la palabra de los abuelos, a través de los líderes y los dirigentes, porque hoy en día la población, se puede decir la población joven, pues eh, es un flanco que está expuesto y se deja llevar por la cultura que llamamos occidental. Entonces fácilmente han perdido su identidad, fácilmente desconocen sus raíces y fácilmente también han ido perdiendo la lengua propia. Caguay, en lengua muri es nuestra palabra. Eh, entonces por eso se planteó, por eso tomé esta investigación. Eh, En ese sentido también pues se tuvieron en cuenta el marco teórico, la construcción del marco teórico, y los autores o los que han trabajado en esa temática del fortalecimiento de la lengua propia y la investigación de diferentes variantes dialectales. Los autores que yo elegí pues son indígenas, son profesionales, son grandes personajes que han hecho escuela, que han hecho libros, diccionarios y que han estado investigando el lenguaje en el departamento y por qué no decirlo también a nivel nacional. Entonces son personas que le han trabajado fuertemente al fortalecimiento y a la revitalización de la lengua propia. El diseño metodológico para ese trabajo de investigación que elegí pues fue el descriptivo, la metodología descriptiva, y pues obviamente este trabajo debe ser cualitativo. Entonces frente a eso pues se agotaron varios espacios en las asociaciones, en la asociación del pueblo Muri, en la asociación de Asilar. También se hizo un trabajito de campo en las comunidades más cercanas, pues con los jóvenes, la entrevista, la mesa redonda, preguntas orientadoras, se generó espacio con los abuelos, bueno, y se hizo un trabajo pues muy dinámico. Como resultado de todo este trabajo pues se, se evidenció que la mayor parte de la juventud, tanto jóvenes y jovencitas, pues desconocen realmente su identidad cultural en primer lugar, y en segundo lugar no
no hablan ni entienden la lengua propia, si acaso unas o dos palabras. Y en tercer lugar, pues se les dificulta pronunciar las letras o las vocales que están dentro del lenguaje del pueblo muru. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho lo que es la U, y esa pues se le dificulta hoy en día a la nueva juventud pronunciarlo, y no solo a la nueva juventud, sino también a personas que por mucho tiempo han salido de su comunidad. Otra palabra que se les dificulta para pronunciar es la no. Entonces, la lengua propia llevan esas dos palabras que no hacen falta, que siempre están ahí pendientes. Y esas dos palabras pues son lo que se les dificulta a la juventud y también a personas adultas que ya han perdido su lengua propia. Y por otro lado pues también hay como un desinterés de ellos mismos. Entonces ya se les facilita más hablar el castellano o como lo llamemos el español, pero le da cierta vergüenza de hablar o de poner en práctica su propia lengua. Bueno, y por aparte de eso, pues también hay un desinterés ya de parte de los líderes, de los abuelos, porque en las comunidades pues no se generan esos espacios de enseñanza o de aprendizaje para que los jóvenes pues aprendan la lengua propia. Y otra cosa, pues también los líderes de la asociación o del pueblo muru pues muy poco han gestionado, muy poco han hecho, han creado espacios para generar estos espacios de articulación, y pues obviamente que la lengua propia se aprende mediante la integración cultural, mediante la convivencia, mediante las danzas, los rituales, mediante los cantos, y en todos esos espacios pues se aprende la lengua propia. Entonces es la forma como pues trabajé este proyecto investigativo. Realmente me sirvió mucho, me ayudó a aumentar mi conocimiento, me brindó mejores herramientas para hacer un trabajo más de fondo. Y de todas maneras agradecerle mucho a la gran institución, a la UNAD. Me despido, mi nombre es Lizardo López Uribe, muchas gracias.